Hola, bienvenidos a este segundo capítulo de Un Momento a Solas. Mi nombre es Mariana. Para las personitas que no me conocen, pues pueden ir a escuchar el primer capítulo, que es donde hablo un poquito más de mí. Y para los que ya me conocen, pues bienvenidos una vez más. Estoy muy contenta de grabar este capítulo porque sé que muchos nos vamos a sentir identificados, o yo creo que todos, porque es un tema que hemos estado pasando todos. Y sé que vamos a tener diversas opiniones, diversos puntos de vista, diversas experiencias que pues nos van a ayudar un poquito a entendernos mutuamente para saber qué es lo que hemos estado viviendo cada quien, ¿no? Este capítulo se va a tratar de un año en cuarentena. Prácticamente en esta semana estamos cumpliendo un año desde que el gobierno dijo váyanse a sus casas, que aquí no los queremos en las calles porque hay un virus que pues es un poco peligroso y queremos evitar a toda costa que haya más contagios. Entonces llevamos un año desde que eso ocurrió. Pero para empezar bien el tema, me gustaría que hiciéramos un recuento de en dónde estábamos, qué estábamos haciendo, qué pensábamos justo en esos tiempos, en esos momentos en los que nos dicen, ¿saben qué? Hay un virus. Existe un virus que se puede convertir en algo mundial. Entonces, creo que es momento como de hacer un análisis de cómo estábamos en ese diciembre del 2019, más o menos, que fue cuando nos enteramos de este virus, y qué esperábamos, ¿no? ¿Qué esperábamos que sucediera? ¿Cómo nos veíamos? O sea, yo creo que nadie nos imaginamos que nos íbamos a extender tanto con este virus. Entonces, empecemos en diciembre, ¿no? Creo que en diciembre de 2019 todos estábamos terminando el año con la mejor actitud. Creo que de cada 10 personas, yo creo que 8 coincidíamos con que iba a ser un año increíble el 2020. O sea, teníamos altas expectativas de este año y pues lamentablemente quizás no se dieron los planes que tenemos para ese año. Pero bueno, todo empieza en diciembre del 2019, ¿no? Que se empiezan a escuchar las primeras noticias internacionales sobre un virus, que había un virus por ahí que habían o creado o no sabíamos a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando. Solo sabíamos que era un virus que venía de China por un murciélago, ¿no? Por alguien que comía murciélago o algo así. Eso fue en diciembre del 2019, ¿no? Que todos estábamos entusiasmados para recibir al 2020, ¿no? En enero, creo que estamos de acuerdo que duró una eternidad, o sea, fue el mes más largo, todo el mundo ya creíamos que se acabara, ¿no? El 2020 llega con todo para inaugurarlo con una posible tercera guerra mundial por un pleito que traían Donald Trump e Irán. Entonces fue como nuestro recibimiento al 2020. También en ese mes ocurren una cierta cantidad de incendios en Australia, muy significativos que pues eran preocupantes. Y entre otras cosas, pues renuncia el príncipe Harry y Meghan Markle a la realeza, y cosillas así que fueron como muy extrañas empezaron a pasar en enero del 2020. Todavía no llegaba el virus a Latinoamérica. Entonces seguían siendo un tema como que veíamos lejano, ¿no? En febrero de 2020 se caracteriza por todas las movilizaciones contra la violencia de género. Aquí empiezan a haber tendederos de denuncias, tanto en escuelas como en oficinas, en donde las mujeres denunciaban a su agresor. Agresores sexuales, obviamente. Hubo cierta cantidad de tendederos en todo México, en donde existían esas denuncias con fotos de los hombres, de las personas que agredían a estas niñas. Entonces febrero se da a conocer muchísimo por eso, porque las mujeres empezaban a levantar la voz, empezaban a denunciar a sus agresores, y eso fue como lo más impactante, ¿no? Que por fin mucha gente, muchas mujeres estaban levantando la voz sobre un tema que realmente a muchas les preocupaba y les daba miedo hacerlo, ¿no? Pero se creó una ola de confianza en donde pues muchas niñas pudieron denunciar a su agresor. Y en ese mismo mes ya se empiezan a presentar los primeros casos de COVID en Latinoamérica. En marzo del 2020, que es cuando empieza lo bueno, continúan los tendederos y movilizaciones feministas. También marzo fue un mes que se caracterizó mucho por este tipo de movimientos contra la violencia de género, contra los abusos sexuales, contra todo ese tipo de violencia que afecta en gran cantidad o en su mayoría a las mujeres. El 8 de marzo está la marcha por el Día de la Mujer,
El 9 de marzo se organizó un paro nacional que lo llamaron Un Día Sin Mujeres, en donde todas las mujeres dejaron de ir a trabajar, a la escuela, o sea, fue como una tipo manifestación silenciosa para demostrar que cómo sería la vida sin las mujeres, ¿no? Como para valorar esa parte. Y el 14 de marzo es cuando ya finalmente el gobierno opta por hacer la suspensión de clases de manera presencial y para empezar a hacerlas en línea, así como el home office, o sea, ya las oficinas, los empleados que tenían la posibilidad mandaron a sus empleados a hacer home office. Todo esto pues provocó algo de pánico en la población, lo cual llevó a mucha gente a hacer compras de pánico. Que yo creo que la gente que hizo esas compras de pánico lo hizo pensando en un mes, o sea, en tener cosas para un mes, porque pues no nos esperábamos que fuera tanto tiempo esa cuarentena, ¿no? O sea, yo creo que no, o sea, no nadie medía lo que se venía. Entonces, las compras de pánico vaciaban los supers. No, bueno, fue una cosa como de película de terror, ¿no? Al iniciar la pandemia. Pues sí, la cuarentena aquí en México. Porque obviamente hubo mucho miedo por parte de todos, ¿no? Yo creo que era algo nuevo a lo que no estábamos de lo que no estábamos preparados para nada. Yo creo que así fue en todo el mundo. Y bueno, así es como inicia toda esta historia de la cuarentena que ya no duró solo 40 días, sino que duró ya un año casi, ¿no? Y digo cuarentena de un año porque pues finalmente llevamos esa cantidad de tiempo, por lo menos en la Ciudad de México, sin la posibilidad de salir al 100. Bueno, las personas que sí nos estamos tratando de cuidar, porque yo sé que hay mucha gente que está saliendo a fiestas, que están organizando fiestas clandestinas y pues no respetan esa parte, ¿no? Pero pues en la Ciudad de México no hemos tocado el semáforo verde desde que esto inició. Entonces hablo pensando justo en esta experiencia que tenemos nosotros aquí en la Ciudad de México. Bueno, les voy a contar cómo yo viví esta cuarentena, ¿no? Los primeros meses, porque ya después se volvió algo cotidiano, ya se volvió como parte de nuestra vida diaria, como bien la mencionan, la nueva normalidad. Entonces, ¿cómo lo viví yo? Yo estaba en mi penúltimo cuatrimestre de la carrera, solo me faltaba un mes para terminar ese cuatrimestre. Entonces yo estaba a 5 meses en total de terminar la carrera. Yo lo que menos quería era perderme mis últimos meses de estudiante. Yo estaba fascinada con la escuela, yo estaba muy, muy entusiasmada con ir a estudiar directamente a la universidad, ¿no? Y lo que menos esperaba yo era que tuviera que terminar la carrera en mi casa. Entonces mi primera impresión es enojo. O sea, yo no quería terminar la carrera en línea. Yo estaba muy enojada, yo de verdad no quería que esto fuera real. O sea, yo no quería irme a mi casa a terminar la carrera, porque pues yo sí decía, híjole, y si esto se extiende más, o sea, no quiero terminar mis últimos meses en línea, porque pues para mí la universidad fue como la mejor etapa de estudiante en toda mi vida. O sea, de verdad luché muchísimo por tener esa carrera y, y pues no quería terminarla de esa manera, ¿no? Ya después yo creo que muchos empezamos como de que, ay, también qué padre, pues un poquito de descanso, un mesecito de vacaciones obligadas, en hacer la escuela en línea, trabajar en línea. Entonces creo que al principio también fue esa parte de comodidad, ¿no? Todo iba a ser en línea, no levantarte temprano, estar en pijama todo el día. Esas vacaciones forzadas pues se escuchaban muy bien, claramente. Y ahora les voy a compartir ciertas actividades que creo que van a coincidir en más de 2, por lo menos, que hayan hecho durante los primeros meses de esta cuarentena por el COVID. Yo creo que empezamos comiendo a lo estúpido. No sé, he platicado con muchos de mis amigos y creo que la mayoría coincidimos en que los primeros meses o las primeras semanas comíamos a lo bestia. O sea, no había nada que nos detuviera a estar comiendo y comiendo y comiendo. Y yo creo que eso provocó que la mayoría subiéramos algunos kilos en este encierro. También obviamente no nos podemos perder de ver nuestras series favoritas o sagas de películas completas. Yo por lo pronto me aventé toda la serie de RBD y toda la saga de Avengers. Era una meta que tenía en la vida y lo logré gracias a la cuarentena. Y creo que más de uno se puso a arreglar su habitación. Quizás ahorita a estas alturas ya está hecha un relajo de nuevo, como la mía. Pero yo creo que la mayoría sí nos pusimos
a limpiar nuestra habitación, a limpiar nuestra casa, a sacar cosas que no nos servían, porque pues teníamos demasiado tiempo de sobra y el estar en tu cuarto, en tu casa todo el día, pues obviamente querías ver más o menos recogido, limpio. Y pues fue como una limpia de energías también para todos, ¿no? El hecho de sacar cosas que no sirvieran de tu habitación. Cocinar. Creo que hasta yo me puse a cocinar, cosa que no soy tan buena haciendo, pero pues el hecho de ver recetas interesantes en TikTok me orillaron a cocinar y a probar recetas nuevas y fue muy entretenido ver que no soy tan mala en la cocina después de todo. Experimentar con el cabello. Yo no lo hice durante la cuarentena, así de yo solita cortármelo, yo solita peinármelo, no lo hice, pero sé que por lo menos 3 amigos míos lo hicieron, ¿no? Entonces creo que fue también parte de las actividades esenciales de la cuarentena. Ejercicio. Creo que después de la tragadera masiva que hicimos al inicio de la cuarentena, nos pusimos como a recapacitar que no estaba bien y nos pusimos a hacer ejercicio en casa, ¿no? Yo en lo personal lo hacía también como porque era parte de mis créditos en la escuela, entonces eso me ayudó como a no quedarme sedentaria todo el día. También empiezan las videollamadas con los amigos. Creo que todos iniciamos haciendo ese tipo de videollamadas con nuestros seres queridos porque pues nos sentíamos muy raros de no verlos y estar tan lejos. También mandalas o dibujar. Yo sé que mucha gente se puso a dibujar y a explotar su talento en el dibujo. Yo en lo personal compré un libro de mandalas y no he llenado más que 2 hojas porque me desespero mucho. Entonces no fue algo muy productivo para mí, pero bueno, pasé por ahí también. No sé cuántas personas hayan meditado durante la cuarentena, de ponerse a meditar, como a encontrarse consigo mismos. Yo lo hice y la verdad fue una experiencia también muy agradable porque pues la cuarentena trajo consigo mucho miedo, mucha incertidumbre. Y sé que el hecho de ponernos a meditar pues nos ayudaba, ¿no? Como a canalizar esa energía y estar un poco más tranquilos. Y creo que todos coincidimos en que dormíamos muchísimo. O sea, las personas que trabajaban quizás no. Yo era becaria en ese momento, entonces terminando mi horario laboral me dormía y después me metí a mis clases en línea, ¿no? Entonces también los fines de semana era dormir y dormir porque pues no salías, o sea, ¿qué más te ponías a hacer? Todo lo anterior o dormir, ¿no? Entonces creo que más de 2 cosas de estas hicieron alguno de ustedes. Y si sí, pues mándenme por Instagram como lo que ustedes hicieron los primeros meses de cuarentena que yo no haya mencionado y sea muy bizarro para compartir experiencias. Después de esos meses de comodidad y de hacer todas esas actividades, yo creo que ya entró la etapa de desesperación, ¿no? Ya habían pasado 3 meses, 4 meses y ya no le veíamos como fin, ¿no? Entonces yo creo que entra la desesperación en donde también vemos a la gente que no respeta la cuarentena, ¿no? Principalmente esos influencers que hacían sus fiestas clandestinas y los veías sin cubrebocas y viajando y así, que aunque dicen que es su trabajo, pero pues, o sea, las fiestas clandestinas no lo son, ¿no? Y yo veía muchas de esas personas haciendo como esas fiestas y no cuidándose y me entró una desesperación como de, oye, por gente como tú, están extendiendo tanto la cuarentena, ¿no? Por culpa de gente como tú, no le vemos fin a esto. También creo que el hecho de ver personas sin cubrebocas en la calle, yo creo que también nos desesperaba, ¿no? Como de, aunque sea por respeto, ¿no? Porque sé que hay gente que no cree en el virus hasta la fecha o que no creía y pues no lo usaban, no les importaba usarlo. Y ya el cubrebocas también es una muestra de respeto, no solo de cuidarse, ¿no? Entonces ya era como de, oye, ayúdame, ¿no? Usa tu cubrebocas porque no estamos en una situación en la que te lo puedas quitar, ¿no? Todos estamos expuestos a contraer el virus. Y en esta etapa de desesperación ya te empiezas también a desesperar porque pues hace cuánto que no ves a tu familia, ¿no? Hace cuánto que no ves a tus amigos, hace cuánto que no ves a personas más allá de las que viven contigo en tu casa. Entonces también entra una desesperación como
híjole, la parte del contacto con tus seres queridos, no solo por videollamada, sino ya en persona, la importancia de los abrazos, ¿no? De que pues no podíamos dar abrazos, no podíamos saludar de mano, de beso, nada. Te pones a reflexionar como de, híjole, ¿no? Ciertas personas que no están acostumbradas como a dar tanto amor, yo creo que también extrañaron esa parte de dar abrazos, ¿no? Que ahorita es como algo puta, que no se puede hacer, ¿no? Porque pues es exponerte a un... Y aquí también ya entra esta parte de la salud mental. Creo que a muchas personas se les disparó la parte de la ansiedad, de la depresión, por el hecho de estar encerrados, por el hecho de no tener contacto con nadie más y por el hecho de la incertidumbre que vamos a pasar ahorita esa fase. Y justo después de esa etapa de desesperación o a la par, empieza la incertidumbre, ¿no? Con miedo. Más que nada porque empezamos a ver cosas más feas en las noticias. Ya por lo menos todos conocíamos una persona o a nosotros mismos ya nos había dado COVID o persona que había fallecido por COVID. Entonces ya veíamos el virus más cerca de nosotros, ¿no? Como el hecho de, ah, no, pues ya la abuelita de mi amiga le dio COVID. O pues a mí ya me dio COVID y ni me di cuenta, ¿no? Porque también ha pasado pues gente que ya le dio y nunca supo hasta que hicieron la prueba. Entonces ya el virus ya estaba muy, muy cerca de nosotros y eso nos daba mucho más miedo, ¿no? Las noticias, híjole, parecían una película de terror, ¿no? Como de, van tantos casos, van tantos muertos, la gente sigue saliendo a la calle, hay fiestas clandestinas en todos lados. Ya era un tema como, aprendí las noticias y eran malas noticias, ¿no? O sea, no había buenas noticias. Aquí el tema de la ansiedad, vuelvo a repetir, yo creo que está más cañón por ese miedo de no me vaya a dar, no me vaya a morir. Mm, yo creo que las personas con ansiedad saben perfectamente lo que fue como esta parte con el COVID. Y bueno, después de la etapa de la incertidumbre, que creo que viene un poquito la parte de la resignación, ¿no? En donde ya no le ves fin a la cuarentena. Sí, ves que la siguen aplazando, ves que la siguen extendiendo. Dices, bueno, ya entramos otra vez a semáforo naranja, pero al mes otra vez ya estamos en semáforo rojo. Entonces ya entra esa parte de resignarte y decirte, ok, esta es mi nueva normalidad, tengo que asumirlo, ya no puedo como darme el lujo de, ok, me vuelvo a deprimir y pensar en comer todo el día, sino que pues tienes que seguir adelante, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo, con el cubrebocas, no salir a lo indispensable en lo que esto de verdad se termine, home office, escuela en línea, o sea, creo que ya en esta etapa ya lo empezamos a tomar como pues un nuevo estilo de vida, ¿no? Y claro que hay una mezcla de todo lo anterior, de incertidumbre, de desesperación. Una parte es la comodidad. En cuanto al home office, la verdad, yo estoy muy contenta porque no me paro tan temprano como cuando me paraba a las 4:30 de la mañana para llegar a trabajar a tiempo, pero antes pasar al gimnasio. Entonces ya no me tengo que levantar tan temprano ni preocuparme por arreglarme demasiado como para ir a una oficina. Y esa parte de la comodidad pues también sigue presente, pero pues ya también con una mezcla de todo, ¿no? De todos esos sentimientos encontrados que hemos estado viviendo a lo largo de estos meses. Y obviamente las personas que hemos tratado de respetar lo más posible como esta parte de no asistir a fiestas, no hacer fiestas, no salir como a lugares tan públicos, o sea, con tanta gente, pues seguimos utilizando el cubrebocas todo el día en cuanto estamos en la calle, la sana distancia. Y yo en lo personal de mi trabajo no conozco a nadie más que a mi jefa. Entonces yo entré en agosto a trabajar y pues en persona no conozco absolutamente nadie de las personas con las que trabajo. Todo es por Skype, por Teams, por correo electrónico, o sea, las juntas pues nada más por videollamada, pero no, en persona no conozco a nadie, entonces es algo muy raro, muy nuevo y que sé que cuando esto acabe y ya regresemos formalmente a las oficinas, pues va a ser un tema como de, tú eres la persona con la que estoy hablando diario, ¿no? Como va a ser como muy raro y bueno, va a ser como divertido, ¿no? Saber cómo la persona detrás de esa cámara o de ese micrófono cómo es en realidad, ¿no? Y bueno, las clases en línea. Yo pues finalmente, aunque no quería, aunque no me resignaba, tuve que terminar mi universidad en línea.
no, sigo un poco triste por eso. También por mi graduación que fue por videollamada. Pero bueno, fue como me tocó finalmente, ¿no? Y bueno, hasta que el COVID no se termine, yo creo que seguimos en esa etapa de resignación y aceptación a todo lo nuevo que estamos viviendo. Y si pensamos que todo va a volver a la normalidad en algún momento, creo que no. Nuestra normalidad y es esta. Ya va a ser muy difícil que las cosas vuelvan a ser como antes lo eran. Y creo que todos debemos estar como muy conscientes de eso. Ahora, los estragos del COVID. Obviamente el COVID afectó en gran medida a todo tipo de población, principalmente en lo económico, ¿no? Muchos negocios han tenido que cerrar, empresas han tenido que irse, o sea, empresas fuertes se fueron de México como Best Buy, ¿no? ¿Por qué? Porque no pudieron con esa carga de no poder abrir, o sea, bajaron mucho las ventas y obviamente tuvieron que tomar la decisión de cerrar, ¿no? A mucha gente la despiden o le reducen el sueldo. Mucha gente tiene gastos extraordinarios por el home office, lo que es la luz y el internet, que le tuvieran que subir como velocidad al internet. También es un gasto extra que pues hasta ahora no se lo pagan a todos. Y también las clases en línea, o sea, hay gente que pues quizás no tenía computadora en su casa y si tuvieron la posibilidad la compraron. Entonces también el tema de las escuelas pues yo creo que para muchas familias fue muy difícil afrontarlo. Y a las personas que se hayan enfermado de COVID y no hayan querido ir a un hospital, la enfermedad es muy cara. O sea, tratar de llevártela tranquila con COVID en tu casa es muy caro. Aparte de difícil, no es cualquier cosa, porque hay gente que necesita oxígeno y pues el tanque de oxígeno no es barato, el relleno del oxígeno no es barato. O sea, mínimo en un tanque te llevas 800 pesos y si lo ocupas diario, 24 horas, te gastas hasta un tanque y medio al día. Entonces, la enfermedad no es nada económica. En la parte social, adiós a eventos sociales, todo es en línea, ¿no? Adiós a la convivencia física, ya, eso ya no, en esos momentos no existe, ¿no? Lo que decíamos de los abrazos, el afecto, pues ya en público no, es hasta una falta de respeto, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, la sana distancia, ¿no? ¿Dónde queda, no? Obviamente los cines, los teatros, los bares los tuvieron que cerrar cuando estuvimos en semáforo rojo. Y pues la industria del cine está como en peligro debido a esto, ¿no? Porque la gente pues no le está dando confianza ir al cine. Y creo que es muy comprensible. Y también entra obviamente la parte de la salud mental. No poder despedirte de tus seres queridos, o sea, la gente que ha fallecido pues no ha tenido una despedida como lo merezca. El aislamiento te pega totalmente, ¿no? O sea, siento que a todos nos pegó el hecho de estar aislados, no tener contacto con más personas más allá de las personas con las que vives. El miedo al contagio, el miedo a morir y el miedo a perder familiares también es un tema que la salud mental le afectó demasiado con esta experiencia del coronavirus, ¿no? El estrés, la ansiedad se dispararon. Las noticias que ves en la tele, en redes sociales también te bloquean, ¿no? No te dan como nada de seguridad ni de certeza de lo que va a pasar. Y también sé que se dispara mucho la parte de los trastornos. En lo personal, el trastorno obsesivo compulsivo, el de la limpieza, el de lavarte las manos a cada rato, porque aparte de que pues es lo que te piden las autoridades, ya se vuelve un tema de que por ese mismo miedo se te desarrollan trastornos o si ya los tenías, pues obviamente se potencializan esos trastornos y ya no puedes salir a la calle sin que te dé miedo tocar algo, alguna superficie, a cada rato te estás echando gel, o sea, también es algo que se desató con esta pandemia. Y bueno, creo que está padre hacer esta parte del autoanálisis. Y yo les hice unas preguntas, 5 preguntas a mis amigos más cercanos y a algunas personas que me contestaron en Instagram. Y quiero que también las personitas que no lo hayan hecho, que no hayan estado en esa dinámica en mis redes sociales ni en mi WhatsApp, que no les haya preguntado directamente, pues piensen en esas preguntas para pues hacer esta parte de autoanálisis y descubrir qué es lo que ha estado pasando con nosotros a lo largo de este año, ¿no? La primera fue, ¿qué fue o ha sido lo peor que te pasó durante la pandemia? Las respuestas más comunes fueron la enfermedad, que algún familiar se enfermó o que ellos mismos se enfermaron,
la ruptura. Muchas personas, incluyéndome, terminamos nuestra relación de mucho tiempo por el tema del encierro, de no poder vernos, etcétera, ¿no? Los estudios en línea fue como un tema que a todos nos afectó, que también lo han visto como lo peor. Yo creo que la parte más fea de todo esto fue el perder familiares. O sea, por lo menos 8 personas me contestaron que la pérdida de un familiar o amigo cercano es lo peor que les ha pasado en la cuarentena. Y en lo personal, sí, es lo peor que a mí también me ha pasado, porque por mucho que nos cuidamos, no te lo esperas, ¿no? Precisamente por eso te cuidas, por eso no sales, no ves a tus amigos y aún así te pega. Y bueno, la segunda pregunta fue al contrario, ¿qué ha sido lo mejor que te ha pasado durante la pandemia? Y la mayoría de las respuestas fueron el autoconocimiento y el amor propio. Creo que tuvimos tanto tiempo libre para pasar con nosotros mismos que conocimos cosas de nosotros que nunca habíamos visto, que empezamos a valorarnos y a querernos más a cada una de nuestros defectos, de nuestras virtudes. También la espiritualidad y la relación con Dios se fortaleció porque pues creo que necesitábamos agarrarnos de alguien y las personas que somos, bueno, que creemos en Dios o en el universo si quieren, pues eso nos ayudó como a tener un poquito más de esperanza ante los momentos tan feos que estamos viviendo. Y otra cosa fue el tener trabajo. Personas que han conservado su trabajo o que entraron a trabajar en plena pandemia es de las mejores cosas que les ha pasado, eso incluyéndome a mí, y a pesar de que terminé mi carrera en línea, pues fue algo bueno que también salió de este año tan difícil. También les pregunté qué talento oculto o hobby descubrieron en sus momentos de ocio, ¿no? En la cuarentena. Y la mayoría coincidió que cocinar fue de los talentos ocultos que tenían. El ver la paciencia que tenían también fue como uno de los talentos, o yo creo que una virtud muy importante que también se desarrolló. Una persona me respondió que tejer. Eso también está muy padre porque pues no cualquiera aprende a tejer, y menos en cuarentena, entonces siento que eso también es muy productivo. Otras respuestas fueron tocar el violín, leer, trabajar en mí mismo, tener más fuerza de voluntad, hacer maquillaje artístico, que eso también es guau, o sea, leer el tarot y pues limpiar la casa también fue un hobby de muchas personas, ¿no? La cuarta pregunta dice, ¿qué aprendizaje te llevas con lo que vivimos durante el 2020? Y bueno, estas respuestas sí fueron más largas porque ya es un tema más de introspección. Entonces les voy a dar como el resumen de lo que la mayoría coincidimos y lo que creo como más significativo. La primera es, obviamente, valorar a nuestros seres queridos, ¿no? Nunca sabemos cuándo se puede ir una persona de nuestra vida y eso nos llevó a valorar a quienes tenemos cerca, ¿no? E incluso esas personas de las que en algún momento nos alejamos, también decimos como de, híjole, ¿no? La verdad estaría muy feo que te fueras. Entonces también retomar esas amistades o incluso problemas con familiares para darnos cuenta que lo verdaderamente importante no es nada material, ¿no? Sino la salud y el tener a nuestras personas queridas cerca, ¿no? Y bien, ¿no? Saludables. Y precisamente otro punto es la salud, ¿no? Cuidar nuestra salud, porque no es algo que podamos comprar, ¿no? Tenemos que cuidarla. También ser pacientes, amarnos a nosotros mismos, amar a las personas que están alrededor nuestro. Y la parte espiritual también es un tema en la que la mayoría coincidió que tenemos que desarrollar más y tener más contacto con nuestra parte espiritual. Y la última pregunta es, ¿qué habrías hecho diferente a inicios de la cuarentena? Y también esta, pues fue como muy personal de cada quien, pero la mayoría coincidimos en hacer ejercicio. Ahorita tendremos un cuerpo de 10, ¿no? Con ese ejercicio durante un año, si no lo hubiéramos dejado. Cuidarnos más, tener más conciencia también de lo que era esta enfermedad. Y yo creo que también valorar cada instante, ¿no? Con esas personas que durante la pandemia se fueron. Entonces yo creo que también lo que yo en lo personal habría hecho más era estar más tiempo con mi mamá y no preocuparme por tonterías. O sea, creo que todo tiene solución menos la muerte, ¿no? Y el perder a un familiar cercano, que en este caso fue mi mamá, eso me lleva a reflexionar que lo que más hubiera aprovechado era precisamente eso, ¿no? Estar más con ella, que aunque estábamos en la misma casa encerrados, pues no, cada quien estaba en su mundo, ¿no? Y platicar más, o sea,
preguntarle más cosas. Eso es lo que yo en lo personal hubiera hecho. Y bueno, ustedes también pueden platicarme qué fue lo mejor y lo peor de su 2020 y las enseñanzas que se llevan si es que no me las mandaron. Y pues muchas gracias a las personas que me respondieron e interactuaron conmigo sin saberlo, porque pues ellos no saben aún de este podcast. Entonces aquí van a encontrar sus respuestas. Y bueno, ¿qué podemos concluir? Nadie tiene la vida comprada, ¿no? Hay que ser agradecidos con la vida, con Dios, con el universo. Hay que cuidar nuestra salud. O sea, la salud es algo muy importante. Hay que conocernos y amarnos a nosotros mismos, porque finalmente con quien vamos a estar toda la vida es con nosotros mismos, ¿no? No con nadie más. Y aprovechar y valorar a las personas que tenemos cerca y lo que tenemos, ¿no? Ahorita el tener salud es un privilegio del que pocos gozamos, así como tener un hogar, tener comida, son cosas que no diario agradecemos, ¿no? Y es algo que, pues sí, son privilegios. Y bueno, pues creo que del tema de la cuarentena, del COVID, del encierro, podríamos llevarnos muchísimas horas más. Así que yo creo que puede haber un segundo capítulo con las opiniones y con las experiencias que me pueden ir mandando también por medio de mi Instagram, que es MarianitaHN, o Facebook y YouTube, que es Mariana la Mexicana. Ahí podemos seguir platicando de este tema y pues quizás salga una segunda parte. También como vayan avanzando las cosas, ya de nuevo estamos en semáforo naranja, pero pues seguimos viendo muchos casos y muchas muertes por coronavirus. Entonces, bueno, yo creo que con el paso de los meses vamos a poder ir sacando otro capítulo que hable respecto a esta nueva normalidad y espero que pronto el regreso a las oficinas y a las escuelas, ¿no? Así que también pueden decirme por medio de mis redes sociales qué más les gustaría escuchar, sobre qué les gustaría que platicáramos y si tienen comentarios, dudas, lo que quieran, ¿no? No olviden compartirlo, me ayudarían mucho compartiéndolo. Y bueno, nos escuchamos todos los miércoles. Muchas gracias y cuídense mucho.